Es muy importante dentro de una aplicación de React generar las pruebas unitarias sobre aquellas funciones que son independientes de nuestros componentes. Son las unidades mínimas de código donde nosotros podemos generar diferentes funcionalidades que acompañen también al componente o a la interfaz que vamos a mostrar al usuario. Por lo tanto, en el día de hoy, en este vídeo, vamos a ver cómo de una manera muy fácil y muy sencilla podemos generar pruebas unitarias sobre estas pequeñas funciones y cómo nos pueden ayudar a mejorar nuestro código. Soy Mario Girón, bienvenido a Garage Code Pills. Como ya he comentado en la introducción, es muy importante poder empezar a hacer nuestras pruebas sobre nuestros proyectos a partir de las pequeñas funciones que nosotros vayamos generando como pequeñas funciones de ayuda dentro de nuestros componentes para que realicen pues alguna funcionalidad o alguna acción un poquito más compleja y que no podemos integrar dentro del propio código del componente o dentro del JSX o dentro de las funciones mismas que tenemos dentro del propio componente, ya digo, porque su complejidad nos lleva pues a tener que generar mucho código o a que sea un poquito más complejo. Bueno, pues en este caso empezar por aquí nos da unos fundamentos y nos da una base para que nosotros podamos ir construyendo nuestras pruebas unitarias y además es un buen punto de partida para nosotros, ya que son pruebas unitarias mucho más sencillas de lo que sería pues la interacción, por ejemplo, con la interfaz, la creación o gestión de eventos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a ver cómo de una manera sencilla vamos a poder probar ciertas funciones. Estas son un ejemplo, luego cada uno en nuestros componentes pues tendremos funciones de ayuda para realizar diferentes acciones dependiendo del objetivo que queramos alcanzar. Además, vamos a intentar seguir las reglas TDD, es decir, lo primero que vamos a hacer va a ser desarrollar las pruebas en función del objetivo que queremos que alcancen estas funciones y posteriormente desarrollaremos las funciones. Vamos a dejar un poquito de lado en este vídeo el tema de los componentes porque nos vamos a centrar en funciones que acompañen a estos componentes. Por lo tanto, la creación o la gestión del JSX, en este caso y lo que retornen los componentes funcionales, lo tenemos que dejar un poco separado. Pero bueno, generaremos una especie de componente sobre el cual vamos a crear nuestras propias funciones. En este caso partimos de un componente al que he llamado Profile Card, simplemente sería pues como una especie de card en la que vamos a ver los datos del perfil del usuario. Recibimos a través de las props el nombre, el apellido, la edad y la descripción. Y por ejemplo, mi objetivo ahora es generar un par de funciones. La primera lo que va a hacer es coger un string muy largo y va a convertir cada una de sus palabras con la primera letra mayúscula. Es decir, como si llamásemos a una función title case en la cual pudiésemos recibir un string y cada una de las primeras letras de cada palabra lo va a pasar a mayúscula. En principio no tiene mucho sentido dentro del objetivo que estamos planteando, pero es por plantear una función y por ver qué pruebas podemos lanzar sobre esa función. Entonces el objetivo primero es desarrollar las pruebas y a partir de esas pruebas generar el código para que esa función logre pasar esas pruebas unitarias. Lo primero que voy a hacer es generar aquí la función como si fuese una función de ayuda de este componente, la exportamos para luego poder utilizarla dentro de los tests que estamos realizando, por lo tanto creamos la función, la voy a llamar por ejemplo TitleCase y le pasamos por parámetro un texto, text. Generamos la función y la dejamos ahí definida. El código de la función no lo vamos a desarrollar, el código de la función lo desarrollaremos a posteriori cuando ya tengamos generadas las pruebas. Para este caso lo que vamos a hacer dentro de SRC y para que nos sea más cómodo es generar una nueva carpeta, la voy a llamar tests, donde voy a ir metiendo todas mis pruebas. Lo primero que voy a hacer para que también se quede encuadrado ahí, vamos a meter este app-test dentro, le decimos a Visual Studio que sí, que actualice las dependencias, ya tenemos app-test aquí metido, por si acaso lo guardamos porque se ha quedado sin guardar, es la prueba que sale cuando generamos el proyecto y voy a crear un nuevo ficherito para poder realizar las pruebas sobre este componente y sobre las funciones que le acompañan, por lo tanto voy a hacer un profile card .test.js. Los nombres de estos ficheros de test además pues están relacionados con el nombre del componente que van a probar para que así sea mucho más descriptible y así los encontremos mucho más rápido, que no esté todo metido en un mismo fichero y que eso sea pues un rollo. Entonces al final lo que hacemos pues es equiparar los nombres para que así tengamos más facilidades a la hora de encontrarlo. Dentro de Jest, la librería que utilizamos para ejecutar nuestras pruebas, tenemos un montón de estructuras, un montón de funciones que podemos utilizar. La primera de ellas es la estructura del describe. Con esto lo que vamos a hacer es como generar pequeños grupos de pruebas que nosotros vamos a poder ordenar de la manera que queramos. Esto es más a nivel organizativo, es decir, yo voy a lanzar las pruebas, por ejemplo, contra las funciones del profile card, voy a crear un describe y dentro meteré todas las pruebas para probar estas funciones. Y luego cada una de las funciones, es decir, pues por ejemplo esta primera del title case, tendrá su propio describe. Simplemente para ordenarlo un poco y para que luego cuando lo veamos en ejecución veamos cuál se está lanzando y se organice un poco. Por lo tanto, esto primero lo que vamos a poner son funciones dentro del componente profile card.
El describe recibe como primer parámetro la descripción, como segundo parámetro una función anónima. Ahí lo tenemos. Y ahí es donde vamos a poder empezar a definir nuestras diferentes pruebas o a crear otros describe. Simplemente, y repito, a nivel organizativo. Si por ejemplo yo ahora la que quiero probar es el title case, esta que hemos puesto aquí, ¿vale? Esta de title case, pues me puedo crear otro describe. Aquí le pongo, por ejemplo, title case o prueba sobre la función title case o lo que queramos. E igual, como segundo parámetro recibimos una función anónima donde vamos a definir las diferentes pruebas que vamos a lanzar. En este caso, repito, solo estamos como creando pequeños grupos para que cuando luego esto se lance a nosotros a nivel visual, cuando estemos viendo el resultado de las pruebas, veamos cuáles han ejecutado bien, cuáles han ido mal, cuáles han dado error o cuáles quedan por ejecutar. Por lo tanto, mucho más fácil de organizar. Estas pruebas unitarias que vamos a lanzar sobre funciones concretas son mucho más fáciles de comprobar que lo que sería una prueba contra un componente de React en el que tengamos que hacer pues más acciones, como por ejemplo clicar o rellenar un campo de texto. Aquí lo que tenemos que tener claro es cuáles son los parámetros de entrada y cuál es la salida, y simplemente comprobar si concuerda con lo que nosotros esperamos. Por ejemplo, en este caso nosotros a la función la tendremos que llamar, tendremos que pasarle unos parámetros y luego comprobar, y a partir de esos parámetros mirar y por ejemplo decirle, oye, pues mira, si me llega un string, quiero que me retornes otro string. Si me llega algo vacío, quiero que me retornes un string vacío. Si me llega un string completo y correcto, quiero que me retornes lo que yo estoy esperando. Por lo tanto, esas son más o menos las pruebas que vamos a definir a continuación. Lo primero que hago para poder utilizarlo es importar la función. Por lo tanto, me importo la función titleCase y esto lo traigo de el profile card. Por lo tanto, salgo una carpeta hacia afuera, entro en components y lo tengo aquí en profile card. Ya la tengo disponible. Y es muy importante que veamos que lo que estamos haciendo dentro de estas unit tests, dentro de estos tests unitarios, es ejecutar la función. Es lo que haríamos nosotros a mano si tuviésemos que probar esta función. Llegaríamos, la ejecutaríamos con diferentes parámetros y veríamos el resultado. Bueno, pues lo mismo estamos haciendo con Jest y con las herramientas que nos da React, pero mucho más automatizado. Por lo tanto, ahora simplemente pasamos a definir las diferentes pruebas. Por ejemplo, nuestra primera prueba, llamando al método test. El método test como primer parámetro recibe la descripción de la prueba. Lo que vamos a poder decirle es, por ejemplo, debe retornar un string. Vamos a probar si realmente lo que nos devuelve la ejecución de dicha función es un string, porque es lo que esperamos. Si nosotros esto lo tenemos claro antes de definir la función, podemos generar las pruebas a priori y luego por lo tanto desarrollaremos, una vez fallen estas pruebas, desarrollaremos el código. Si no lo tenemos claro, hay que darle más vueltas a la toma de requisitos, es decir, hay que saber qué tienen que hacer estas funciones. Yo no puedo desarrollar algo si no sé cuáles son sus parámetros de entrada y cuál es su valor de salida. Por lo tanto, a partir de ahí empezamos a trabajar. Llamamos a la función, lo voy a hacer aparte para que lo veamos claro, llamamos a titleCase, le pasamos cualquier valor, por ejemplo, un valor, maravilloso. En este caso me da igual el resultado, ¿vale? Porque lo que quiero probar es si de verdad me devuelve o no un string. Bueno, pues todas las pruebas funcionan de la misma manera. Llamamos a la función expect, pasándole lo que queremos evaluar, por ejemplo, expect, queremos evaluar result. En este caso no result al uso, sino el type of de result. Type of the result. Con esto vemos qué valor nos está devolviendo. Y ahora hay que hacer un matcher o utilizar una función que me permita esto igualarlo o comprobarlo contra un valor. Pues si yo quiero que esto sea de tipo string, le diré to be, hay un montón, podemos utilizar un montón de ellos, to be string. Estoy comprobando si la ejecución de esta función pasándole cualquier valor me devuelve un string. En principio, ¿ahora que me devolverá? Nada, un define. Veremos error porque no está desarrollado el código. Siguiente prueba. Por ejemplo, podemos comprobar si nos devuelve el string transformado. Pues lanzamos otra prueba. Debe retornar el string transformado. Es decir, si todo va correcto, si todo funciona según lo esperado, me debe devolver el string como yo espero, con la primera letra de cada una de las palabras transformada a mayúscula. Por lo tanto, volvemos a lanzar la función. Lo podemos hacer directamente en el expect. Por ejemplo, expect. Y lanzamos aquí la función, titleCase, le pongo una frase, por ejemplo, en un lugar de la mancha, frase conocida, y ahora le tengo que igualar, o sea, ¿qué quiero que devuelva? ¿Qué estoy esperando yo que devuelva la función? Pues si yo le paso eso, estoy esperando que devuelva esto, en un lugar de la mancha. Ahí lo tenemos. El mismo string, pero cada palabrita pasada a la primera letra a mayúsculas. Eso es lo que espero que haga mi función. Y por último, la última prueba, estábamos diciendo que esperamos que si recibe debe devolver un string vacío, si recibe por parámetro, si recibe un string vacío igualmente. Si yo le paso un string vacío, pues lo que hemos dicho, lo que hemos requerido para esta función en concreto es que nos devuelva otro string vacío. Por lo tanto, vuelvo a hacer lo mismo, ejecuto la función y repito, es lo mismo que haríamos a mano. Si tuviésemos que probar esto, ejecutaríamos la función pasándole diferentes parámetros y miraríamos a ver qué nos devuelve y diríamos, pues sí, está bien o está mal. Expect, si llamamos a la función titleCase,
le pasamos un string vacío y esto tiene que ser pues otro string vacío. Así. Son pruebas muy fáciles en las que comprobamos de manera sencilla si los valores son iguales, si es de algún tipo, si es de otro, si viene null, si viene verdadero, si viene falso, luego haremos otra prueba. Son muy sencillas porque al final son funciones que reciben parámetro y devuelven valores. En el caso de ser un array, por ejemplo, podríamos comprobar el tamaño que tiene el array o si tiene ciertos valores o no. Por lo tanto, es algo muy sencillo, no implica interacción del usuario, no implica temas de eventos, por lo tanto es fácil el poder lograr estas comprobaciones. Y además todo esto luego, si lo sacas de aquí, lo puedes exportar a cualquier otro proyecto, ya sea Node.js o cualquiera que esté basado en JavaScript. Una vez definidas las pruebas, si nos vamos a nuestra consola y ejecutamos npm test al terminal, deberíamos ver cómo estas pruebas fallan, evidentemente porque es que no está definida la función, pero las podemos analizar para ver lo que sucede. Aquí lo que nos dice es que en la primera prueba, ¿vale? Esta debe retornar un string, me está diciendo que recibe undefined, es decir, no está recibiendo nada, y yo estaba esperando que recibiese un string, o el valor string, por lo tanto, no funciona. Vemos la segunda, me dice igual, oye, yo estaba esperando en un lugar de la mancha con las primeras letras en mayúsculas y me devuelve undefined. Y en la última yo estaba esperando un string vacío y me vuelve a devolver un define. La función no está retornando nada y por lo tanto las tres pruebas fallan. Este es el momento en el que yo me debería plantear y decir, ya tengo mis pruebas desarrolladas, pasamos a generar el código para que estas pruebas pasen. Por lo tanto, vamos a hacerlo de la manera más sencilla posible. Lo que voy a hacer primero es coger este text y meterlo en un array a través del split, la llamada a la función split. Lo partimos a través de los espacios y ya tenemos un array con cada una de las posiciones. Voy a generarme otro array donde voy a ir metiendo cada una de estas palabritas, pero pasándole la primera letra a mayúsculas. Recorro el primer array, let element of array. Aquí estoy recorriendo cada una de las palabras y lo que vamos a hacer es pues coger en el array de result, hacerle un push, voy a meter las palabras aquí dentro y vamos a coger del elemento la posición 0 y la pondremos en mayúsculas, to uppercase. Ahí está. Y además le sumamos el resto del array, en este caso substring desde el 1 y lo ponemos en minúsculas, to lowercase. Ahí lo tenemos. Se puede hacer más fácil, se puede hacer más sencillo, es simplemente coger el primer elemento con esta función o con add o con alguna de estas que ya conozcamos, pasarlo a mayúsculas y concatenarlo con el resto del string pasado a minúsculas. Como vamos palabra a palabra, pues al final será para cada una de ellas. Retornamos la llamada al array result y lo juntamos con join. Y en este caso dejamos un espacio entre medias. Split y join pues serían las funciones contrarias para poder producir ese efecto de lo parto en un array y luego el array lo junto en un string. Y así más o menos lo tendríamos. De todas maneras hay que comprobar. Yo aquí he generado el código que creo que resuelve estos tests, por lo tanto yo ahora tengo que mirar si realmente resuelve estos tests. Si pasamos al terminal podemos visualizar cómo nos dice que falla un test, en concreto el último. Nos está diciendo que no se puede leer la propiedad o la función, en este caso to uppercase, de algo que es indefinido. Claro, en principio tiene sentido porque le estamos pasando un string vacío, aquí estamos intentando hacer un array, esto está indefinido, bueno, se hace un poco un lío. Simplemente para que esto no pase, lo que voy a hacer es meter aquí una pequeña condición. Si el array es vacío, es decir, si text es igual a un array vacío, que retorne directamente un array vacío, que era lo que estábamos esperando según las especificaciones. Con esto podemos ver que todas las pruebas pasan perfectamente, tenemos el código hecho, la función y las pruebas funcionando. Lo hemos hecho de manera de, primero sabíamos qué es lo que iba a hacer la función, luego hemos desarrollado las pruebas y a partir de ahí hemos desarrollado el código. Vamos a poner otro caso muy sencillo, para eso voy a plegar esta función y voy a crear otra que voy a llamar export, la función va a ser mayor de edad. Y le vamos a pasar aquí la edad. Imaginemos que dentro del componente nosotros queramos comprobar si es mayor de edad o no. Los requisitos para esta función son simplemente si es mayor de 18 años, bueno, pues que me devuelva un true. Si es menor, que me devuelva un false. Y si es menor de 0, ¿vale? Si es número negativo, que me devuelva un nulo o algo que identifique que me estoy pasando y que estoy haciendo algo un poquito raro. Vamos a proceder igual que antes en nuestros tests. Voy a plegar también este describe, que es el de title test, y voy a crear uno nuevo. Voy a crear uno nuevo para la función mayor de edad. Creamos los tests y vamos a probar diferentes cosas. Por ejemplo, el primer test va a ser debe devolver un boolean. Igual que antes, vamos a comprobar qué es lo que nos devuelve la función. ¿Vale? Pues de manera muy sencilla, lo primero que hacemos es, arriba del todo, que no se nos olvide, importamos la función porque si no, no se puede ejecutar. La función mayor de edad ya la tenemos y ahora simplemente la ejecutamos. Y vamos comprobando cosas. Lanzamos el expect, queremos mirar el tipo que nos devuelva el resultado de ejecutar la función mayor de edad pasándole un valor, por ejemplo 19. Queremos que sea de tipo boolean.
Muy simple. Estos test deben ser muy simples, deben ser muy sencillos. Recibes algo, quiero que me devuelvas otra cosa, pues yo lo voy comprobando. En el siguiente test, por ejemplo, vamos a comprobar si es mayor de edad, ¿vale? Pues devuelva true. Si es mayor de edad, devuelve true. Ponemos aquí la ejecución y esto es tan fácil como volver a decirle, venga, vamos a ejecutar. Yo espero que si ejecuto la función mayor de edad pasándole pues un 34, esto tiene que devolverme un true. Hay una función específica para hacer estas comprobaciones que es to be truthy. Fenomenal. Pues justo lo que necesitábamos. Oye, mira, quiero comprobar que esta ejecución, su resultado es verdadero. Comprobemos también un punto crítico, en este caso sería si la edad es 18. Si la edad es 18, debe devolver true. Igual, ¿vale? Es mayor de edad, ha cumplido 18, por lo tanto debe devolver true. Comprobamos lo mismo de antes. Como es un punto muy concreto y es un punto muy específico, por eso lo probamos aquí, para ver si justo en el punto límite entre edades me devuelve lo que yo espero. Lanzamos la función mayor de edad, le pasamos 18 como valor de ejecución, estamos lanzando diferentes cosas, también espero que sea verdadero. Vamos a comprobar también si la edad es menor de 18. Test, si la edad es menor de 18, devuelve false. Bueno, pues hay que comprobar todas las cosas. Son todas los posibles datos que le podemos pasar a la función, son todas las posibles ejecuciones que va a tener dicha función. Llegamos a la función mayor de edad, le pasamos un número menor de 18 y también tenemos un to be false. Bueno, pues muy cómodo de utilizar. Y por último tenemos que comprobar si la edad es negativa, nos devuelva un null, por ejemplo. ¿Vale? Pues para poner otra cosa un poquito diferente. Lanzamos la ejecución y volvemos a hacer lo mismo. Ponemos el expect con lo que nosotros vamos a probar, en este caso la ejecución de mayor de edad pasándole un número negativo, y esperamos que sea null. Estas funciones, to be truthy, to be null, el to be, son muy sencillas de utilizar y además comprueban la mayoría de las respuestas o de los resultados que nos devuelven la ejecución de las funciones. Todos estos tests que acabamos de definir prueban esa función que es extremadamente sencilla y si ahora visualizamos en nuestro terminal la ejecución, pues nos da que esos 4 tests fallan. Como antes, esperamos una cosa, recibimos otra, todas me están devolviendo un define porque la función no está definida. Yo podría empezar a quitarme test, por ejemplo, yo podría hacer esto. En la función mayor de edad digo, bueno, pues como está esperando un booleano, devuelvo true, ¿vale? Devuelvo true. Ahí ya me he quitado muchas, pero claro, hay algunas que fallan, entonces con ese código no me vale. Bueno, pues vamos a hacer la comprobación. Simplemente voy a hacer una comprobación muy sencilla en la que voy a mirar a través de una evaluación si la edad es mayor, o vamos a poner mayor de momento, mayor que 18 y ponemos true, si no ponemos false. Y vamos a ver cuáles pasan y cuáles no pasan. Vamos para allá. Lanzamos, nos dice que 2 fallan y las analizamos. La primera de ellas es si la edad es 18 debe devolver true y me está devolviendo false, ¿vale? Por lo tanto, eso lo arreglamos poniéndole aquí el igual. Era para que viésemos que eso fallaba, ¿vale? Entonces hay que ir desarrollando el código en función de la ejecución de las pruebas. Ahora volvemos a lanzar, tenemos un fallo y vemos que es la última. Recibimos false, pero esperábamos que si fuese negativo nos devolviese un nulo. Bueno, pues lo solucionamos poniendo aquí una condición antes. Si el número es menor de 0, que nos retorne un null. Y ya estaría. He generado la función y he generado o he desarrollado todo el código en función del resultado de las pruebas. Todas mis pruebas pasan y ahora ya me quedo más tranquilo de que el código que he desarrollado es el código que yo estaba esperando. Pero es imprescindible, importante para esto, saber o por lo menos tener conciencia de qué van a hacer nuestras funciones de antemano, para que yo pueda lanzar todos estos tests, para que yo pueda definirlos y luego ya a posteriori pueda desarrollar el código. Incluso un compañero podría desarrollar los tests y yo sería el encargado de desarrollar el código en función de lo que falle o en función de lo que vayamos saliendo exitosos de cada una de estas pruebas. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Hemos hecho una introducción a las unit tests muy rápida y creo que además contundente, con muchos métodos y muchas ejecuciones. Al final es bastante sencillo y esto se puede extrapolar a cualquier ejecución o a cualquier desarrollo en el mundillo de JavaScript. Por lo tanto, vamos a aprovecharlo y vamos a llevarlo también a otros sitios. Jest tiene mucha potencia e iremos viendo en los siguientes vídeos cómo lo podemos incorporar dentro de nuestros componentes de React y cómo podemos sacarle mucho partido. Como siempre, os dejo el código en la descripción por si lo queréis toquetear o por si lo queréis ver, por si queréis cotillear un poquito sobre él. Si tenéis alguna duda nos la podéis dejar en los comentarios, os la responderemos. Suscribíos por favor para poder seguir recibiendo estos vídeos y que podamos seguir hablando de el testing en React y nosotros pues nos vemos muy pronto por aquí programando como siempre. Venga, hasta luego.